noches a todos. Siempre es un gusto y es un placer estar aquí en esta gran familia, digamos, ¿no? Así que gracias por la invitación. Este, mm, Me llama la atención la concurrencia que tienen a pesar del frío, ¿no? En otros lugares faltan muchos más. Este, mm, Bien, la charla de hoy, como contaba el padre Fernando, un poco es dar algunas orientaciones, hablar un poquito de algo que nos preocupa mucho a los papás, que es cómo hacemos para criar hijos sanos, sanos emocionalmente y espiritualmente, en un entorno que es muy amenazante, ¿no? En un entorno que permanentemente amenaza aquello que queremos lograr con nuestros hijos. El título un poco es en contraposición a lo que llamamos la cultura de la muerte, ¿no? Que quizás uno de los que más habló sobre este tema, o quizás el primero que habló sobre esto fue Juan Pablo II. Y normalmente se entiende por cultura de la muerte, un poco acotado el concepto, se entiende acotado, no es que lo sea, porque lo entienden como la cultura del aborto, la cultura de la eutanasia, de la contracepción, etcétera. Y en realidad es mucho más amplio el término, ¿no? Aquí lo que queremos hablar más que de la muerte del cuerpo, es hablar de la muerte del alma. Es decir, cómo ayudar a nuestros hijos para cuidar la sanidad de su alma, ¿no? Y cuando hablamos de la sanidad de su alma, hablamos, por supuesto, de la vida espiritual, pero también hablamos de la sanidad del corazón, es decir, la sanidad afectiva, la sanidad emocional de nuestros hijos, ¿no? Justamente ese entorno, que para nosotros es un gran monstruo, por decirlo así, que nos amenaza a nuestros hijos, es lo que muchas veces llamamos también como el relativismo. Es decir, relativiza todo lo que nosotros nos gustaría lograr con nuestros hijos. Pero no solo nuestros hijos pueden ser víctimas de eso, sino principalmente nosotros, o antes que nuestros hijos, nosotros mismos. Porque somos nosotros, en primer lugar, los que muchas veces, sin darnos cuenta, relativizamos muchas de las cosas que no deberíamos relativizar. Perdemos el peso real de las cosas, ¿no? Hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, cuando estaba todavía estudiando, no sé, ya estudié de grande esta carrera particularmente, buscaba un autor que era Hill de apellido, Hill, y no solo de apellido, sino en sus escritos también era bastante Hill, digamos. Pero para citar una cuestión de la universidad, lo tuve que buscar. Y buscando este apellido, apareció un personaje, digamos, de cuando yo era muy chico, que era, se acordarán que quizás el programa, el peor programa, el más inmoral quizás de cuando yo era muy chico, que era un tal Benny Hill. Los que tienen, hay gente más joven acá, pero los que son más grandes, lo habrán sentido nombrar, digamos, ¿no? Ahí me acordé, digamos, de esto, que estaba en ese momento después de las 10 de la noche, todavía existía el horario de protección al menor. Y era un programa, obviamente que nunca lo vi, ni me dejaron verlo, ni nada por el estilo, yo era chico, pero era un programa considerado súper inmoral, digamos, ¿no? En ese momento. Hoy creo que en los dibujos animados encontramos cosas peor que en ese programa, ¿no? Literalmente, no estoy exagerando para nada, ¿eh? Porque según lo que cuentan, en ese programa lo que habían eran chistes subidos de tono, alguna imagen que daba a suponer algo, pero nada explícito, cosas así. Hoy en un dibujo animado literalmente vemos cosas peores, ¿no? Y muchas veces no nos escandalizamos, no nos pasa nada, no lo filtramos a nuestros hijos. Y eso es una seña clara, digamos, de cuánto hemos relativizado todo esto que pasa, toda esta amenaza que recibimos afuera, cómo vamos perdiendo el peso de las cosas. El Papa, hace pocas semanas atrás, si no me equivoco, en una reunión que tuvo con los obispos, refiriéndose a este tema, dijo, es un proceso de deshumanización. El Papa actual, León XIV, ¿no? Es un proceso de deshumanización. Se trata de eso. Es decir, el entorno, ya vamos a decir a qué nos referimos con el entorno, es un proceso de deshumanización, es decir, nos hace cada vez más bestias. Es decir, cada vez más sumiso a nuestra vida sensitiva, a nuestro placer, es decir, nos animaliza cada vez más. Y de esto tenemos que ser muy conscientes porque si perdemos nosotros como padres, digamos, el sentido de esto, se lo hacemos perder a nuestros hijos. Por eso toda la cultura hedonista, actualmente materialista y demás, hace que vayamos naturalizando, perdiendo el peso, normalizando lo que no es normal. Y hoy, por ejemplo, la pornografía es estadísticamente una verdadera pandemia. Si hay una pandemia de verdad, es la pornografía hoy, entre muchas otras cosas, ¿no? Hoy recibimos cada vez más cantidad de consultas por adicción a la pornografía. Y me toca ver, digamos, muchas veces matrimonios incluso
en riesgo de separación y de tantas cosas a raíz de la pornografía. O sea, hoy es un problema de los adultos, no solo de los niños y de los jóvenes. Por eso es importantísimo no perder el verdadero valor, el verdadero peso que tiene todo esto. Porque si lo perdemos nosotros, naturalmente se lo hacemos perder a nuestros hijos, como vamos a ver, ¿no? Entonces, el resultado de todo este entorno que parece amenazante, que es amenazante, hace que nuestros chicos no sepan pensar, no tengan criterios, ya no solo cristianos, ni siquiera humanos, ¿no? Porque ya el nivel de destrucción está en el nivel de la lógica, del sentido común. Entonces ya no hablamos solo tanto de criterios cristianos, sino humanos. No tienen la capacidad de prevenir nada, de anticiparse a nada, de ver, de advertir algo, porque no saben pensar. Entonces son víctimas de todo lo que les haga vivir en el aquí y en el ahora. Es decir, todo lo que tenga que ver con el placer, con lo que tengo ganas, y son dependientes de eso. Porque muchas veces los papás lo hacemos sin darnos cuenta de la misma forma, ¿no? Yo diría que todo esto pasa porque las familias han perdido la identidad. Es decir, las familias no saben lo que son como familia, no saben ser familia muchas veces y no saben actuar como familia. Es decir, justamente por lo mismo, porque el mismo entorno nos ha ido desdibujando lo que es una familia. Por eso, este monstruo, o supuesto monstruo, digamos, que vemos afuera, esta amenaza de la cultura, de toda la cultura que nos entra por diferentes lados, como vamos a mencionar, pierde fuerza solo cuando la familia toma fuerza. Es decir, solo cuando la familia crece, la familia funciona como familia, el entorno se debilita. Si no, lo hacemos más fuerte. O sea, cuando la familia no actúa como familia, justamente es cuando los chicos quedan expuestos a todo y cuanto vicio ande dando vuelta por ahí. Por eso la solución a todo esto, ciertamente, es que la familia funcione como familia. Es decir, la familia de los espacios de familia propios de familia. Y esto no es algo bonito y es lo que quiero mostrar y es sobre lo que quiero hablar. No es algo bonito lo que estamos diciendo, sino que es algo necesario, es algo esencial. Si la familia no funciona como familia, tenemos que saber que todo aquello que no cubramos los papás lo va a cubrir otra cosa. Eso es lo que va a pasar. Por eso tenemos chicos inmaduros, pasionales, esclavos de sí mismos, inseguros, sin pertenencia, sin raíces, sin identidad, incapaces de amar y de entregarse a otro porque no supieron, no aprendieron a veces en el propio nido familiar cómo se hace esto. Muchas veces sin sentido de la vida, con grandes heridas emocionales, sin creatividad, sin autocontrol y un larguísimo etcétera que podríamos mencionar. Son niños con conciencias dormidas, torcidas o deformadas en general. Obviamente estamos hablando siempre en general. En la encíclica Evangelium Vitae dice, estamos frente a una realidad que se puede considerar como una verdadera y auténtica estructura de pecado, que se configura como verdadera cultura de la muerte. Ese es el tema. Estamos dentro de una estructura que los lleva, los empuja muy fácilmente al pecado. Por lo tanto, nosotros como papás somos quienes tenemos que tomar, en primer lugar, la dimensión de esto. Solamente a modo de ejemplo de esto, dos ejemplos podríamos poner un montón. Hace pocos días atrás, un niñito de 10 años, en General Alvear, quiso quitarse la vida, 10 años, imagínense, ¿no? Simplemente porque veía a su papá, simplemente, digo, no es tan simple, pero bueno, veía a su papá cómo maltrataba a su mamá. Y a él lo ignoraba, a él no lo maltrataba, pero lo ignoraba, no compartía con él. Pero tanto ver cómo maltrataba a su mamá se le hizo la vida insoportable y quiso quitarse la vida, 10 años. Otro joven de 27 años, adicto crónicamente a las drogas, ya vecino mío, adicto de hace más de 13 años, él cuenta, digamos, cuando relata un poco su vida, cómo su padre sumergido en el trabajo, no una persona mala, pero sumergido en su trabajo, no compartía nada con él, una mamá rígida que solo le exigía y lo culpabilizaba de todo, cómo él se la hizo el ambiente familiar insoportable, así lo define él con esa palabra, ¿no? Insoportable, y por lo tanto buscaba escapar de su casa. En este escapar de su casa, cayó en las drogas, en el alcohol y en muchos otros vicios, hoy de una manera crónica que lamentablemente difícilmente pueda salir de esto. Simplemente a modo de ejemplo, como cuando en la casa no funcionan las cosas como tienen que funcionar, es decir, la familia no funciona como familia, los chicos o se hieren emocionalmente o evaden el ambiente y buscan otra cosa.
Cuando los papás nos retiramos es cuando avanza el mal, cuando avanzan las otras cosas. Cuando los papás estamos presentes y estamos presentes como debemos estar, todo lo demás retrocede. Es lo que funciona entre el bien y el mal, ¿no? Cuando el mal avanza, cuando el bien retrocede, es decir, cuando los buenos no hacen lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, es exactamente esto de lo que queremos hablar. Bien, todo esto entonces lo hace propiamente la familia, porque es el único ámbito de intimidad afectiva profunda. Es decir, es el único que construye las bases de la afectividad de los chicos, porque es el único entorno que llega a ese lugar. Todos los demás ámbitos, todos los demás ámbitos construyen en etapas más superficiales en la afectividad del niño. Por eso no llegan al corazón, propiamente a la base del corazón del niño, porque el niño se siente así solo con las personas que son bien de su confianza, bien de su afecto. Y ese es papá y mamá, principalmente. Por eso lo que no hace un papá y una mamá, no lo puede hacer otro. O mejor dicho, lo hace otro mal, lo construye mal. Por eso apuntamos a esto, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es que hay, en general, 5 espacios o ambientes de influencia, principalmente en la educación de un chico. 5. Podemos mencionar algunos más, pero principalmente son 5. Es decir, cuando un chico nace, todo lo que se construye encima, digamos, en su educación, depende principalmente de 5 ambientes. Y esto es importante saberlo, porque en esos 5 ambientes o esos 5 influencias tenemos que proponer cosas. Es decir, la educación preventiva, de las cuales ustedes ya han hablado en varias charlas anteriores, han recibido consejos y demás, la verdadera prevención es cuando vamos delante de nuestros hijos, no cuando vamos detrás. Es decir, ir detrás es ir corrigiendo nada más lo que es cuando se van torciendo, eso es ir detrás. La verdadera educación es cuando vamos adelante, cuando vamos con propuestas, cuando estamos presentes, cuando compartimos con ellos y cuando tenemos algo que ofrecerles. Cuando nosotros no le ofrecemos algo, se lo ofrece otro. Se le ofrece una pantalla, se le ofrecen las redes sociales, se le ofrece una mala amistad, se le ofrece la calle. Pero alguien se lo va a ofrecer y lamentablemente no le va a ofrecer lo mismo que nosotros. Estos 5 ambientes son la familia, en primer lugar, la escuela, en segundo lugar, las amistades, en tercer lugar, los medios de comunicación, es decir, las pantallas en general, las redes sociales, etcétera, y la calle. Es decir, normalmente en esos 5 ambientes se da todo el influjo de educación de nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que tener alguna propuesta en estos 5 ambientes, ¿ves? Para estas 5 cosas. Y repito lo mismo que ya dije, si no lo proponemos nosotros, otro lo propondrá por nosotros. Otro lo sabrá deformar lo que nosotros no sabemos formar. Por eso tenemos que ser muy creativos como padres y saber proponer cosas para estos 5, especialmente para estos 5 ambientes o efectos de influencia. Por eso, en mi opinión, un buen ejercicio es pensar en estos 5 puntos que vamos a tratar de mencionar y tener propuestas para nuestros hijos. El primero dijimos la familia, el de mayor influencia. Y aquí vamos a ver 4 puntos, me voy a explayar más en este punto. El primer punto, como hemos dicho en muchas charlas, pero que es básico y es lo más importante, si no todo lo demás no sirve de nada, es repasar el ambiente familiar, el nido familiar. Ya que acá se da la base emocional de nuestros hijos y aquí es donde se dan las heridas más importantes que uno puede encontrar en un niño y en una persona adulta incluso, no solo en un niño, ¿no? Es aquí donde se da la sanidad emocional o la herida emocional. Por eso hay que cuidar toda expresión de violencia, no solo actos, cualquier mínimo expresión de violencia, no solo la explícita y la brutal, digamos, que sería una agresión física, psicológica o moral, sino también todo otro tipo de violencia que están más ocultas, que pasan desapercibidas, que no nos damos cuenta porque a veces no son connaturales, porque nos criaron así a nosotros mismos, que es, por ejemplo, la rigidez, la dureza, el papá o la mamá perfeccionista, aquellos que los culpan por todo y en todo momento, que los hacen culpables y los hacen sentir culpables de todo, y en todo momento tienen una corrección negativa sobre el niño. Todo esto que para nosotros puede llegar a ser la forma natural o normal que quizás no salga, para ellos es especialmente violento. Una persona adulta esto puede llegar a digerirlo, a manejarlo, un niño no. Un niño no puede manejar esto y los hiere. Acuérdense el ejemplo que les puse, que quizás sonó muy simple. Un niñito de 10 años por esto quiso suicidarse.
O sea, eso es un ejemplo de cómo ellos no pueden emocionalmente manejar estas situaciones. Hay muchísimos casos donde uno puede observar justamente que la rigidez de un papá o de una mamá, especialmente de una mamá, hay otras características de un papá que es más importante en el papá, pero la rigidez de una mamá, que justamente es más afectiva, más afectuosa, moldea más el corazón de los hijos, no es que solo el papá también, pero hace unos daños emocionales enormes y los condiciona muchas veces para toda la vida. Por eso cuidar el trato y el destrato, el posible destrato que también les resulta violento, es importantísimo para no herir el corazón de nuestros hijos. Esto siempre conviene revisarlo. Conviene revisar si el ambiente es de seguridad, es un ambiente seguro o es amenazante. Porque uno contiene, el otro hace que evadan, que quieran evadir esa situación. Si es de aprobación, de aceptación, de animarlos, de empujarlos hacia adelante o por el contrario. Porque es ahí donde aprende a amar y solo ahí aprende a amar si es amado. Pero no solo si es amado, sino si él se interpreta amado, que es diferente. Porque muchas veces nosotros los amamos, pero no se lo sabemos expresar. O en lo que le hacemos vivir, en las experiencias que hacen junto a nosotros, ellos no alcanzan a advertir que son amados. No se trata entonces solo de amarlos, sino de hacerles vivir buenas experiencias, sensiblemente. Es decir, poder vivir esas experiencias junto a nosotros, esas buenas experiencias. Entonces acá debemos preguntarnos algunas cosas. Por ejemplo, si les brindamos tiempo en cantidad y en calidad. Porque ahí donde ellos leen que somos importantes para ellos. Si los escuchamos, si realmente los escuchamos. Si les damos lugar, espacio para proponer, a veces incluso para decidir, con tal de que no sea algo grave o incluso a veces incluso para equivocarse. Si les damos espacio para eso, si los incorporamos, digamos, a las decisiones familiares, a las propuestas familiares, a las actividades familiares, por supuesto, nunca en materia grave, pero sí darles espacio para que ellos de alguna manera se sientan que colaboran, que influyen en la familia. ¿Los corregimos fraternalmente o los corregimos solamente pasionalmente, es decir, mostrando nuestras propias pasiones? ¿Los animamos a enfrentar situaciones o los reemplazamos? ¿No? Eso también vale para la escuela, para el estudio, para los trabajos. ¿Nos alegramos con ellos por sus logros, los felicitamos, los empujamos, los animamos o por el contrario pasan desapercibidos, los damos por hecho porque es lo que corresponde que hagan, digamos, ¿no? Muchas veces escuchamos esa respuesta. ¿Nos ven rezar por ellos y con ellos? Porque ahí también se sienten incluidos. Les tenemos paciencia en todo lo que hacen, incluso en los objetivos, en las cosas que les exigimos, les tenemos paciencias. Son niños, son humanos, cada hijo necesita un tiempo diferente para poder lograr las cosas. Perseveramos en lo que les exigimos. Los perdonamos y a veces incluso les pedimos perdón cuando somos nosotros los que nos equivocamos, porque en todas estas cosas es donde le mostramos el verdadero afecto a un hijo. Cuando los tratamos en modo manso, caritativo y damos un espacio a su libertad, es cuando ellos crecen, cuando ellos se responsabilizan, cuando ellos se saben amados. Es ahí donde se asegura la base. Esto es recién la base, es el cimiento. Pero si esto no está, todo lo demás es construir en el aire. El segundo punto, quizás el que más desarrolle hoy, es la formación de hábitos, de verdaderos hábitos. Y hay dos tipos de hábitos que tenemos que saber formar. Uno es el hábito intelectual, perceptivo, que condiciona toda su percepción de la realidad. Y el otro son los hábitos conductuales, es decir, depende también del primero, de los perceptivos. Quizá un poquito más técnico, lo voy a tratar de explicar, pero después se va a entender mejor con ejemplos, ¿no? Significa, para aquellos que han estudiado antropología, el trabajo sobre la cogitativa, que es un sentido interno, que es el que une la inteligencia con toda la afectividad. Es el puente de unión. Es el que da el valor de las cosas, da el peso de las cosas. Es decir, le hace aprender, forma un hábito a través del cual se interpretan las cosas. En alguna charla lo han escuchado hablar como esquemas perceptivos. Son los esquemas, los formatos de pensamiento, que hace que las cosas se perciban de determinada manera. Y esto se hace desde la inteligencia a la afectividad y de la afectividad hacia la inteligencia, en las dos direcciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos. Una es formar la inteligencia, pero no alcanza solo eso. Darle criterios, darle conocimiento, hablar sobre las cosas, pero no alcanza sobre esto. Y ese es el error que muchas veces
cometemos, si alcanzara con esto, sería suficiente mandarlos a catecismo, un buen catecismo, o hacerle hacer un buen curso donde aprendan las cosas, y sería suficiente, ya serían santos, serían re buenos chicos. Y no es así. Eso les da el conocimiento, pero después hay que bajarlo a la práctica. Por lo tanto, no solo hay que formar la inteligencia, sino que ahí hay que bajarlo al plano sensible, al hecho real, al campo de batalla, digamos, ¿no? Hay que bajarlo a la cancha, ¿no? Entonces, eso depende de nosotros. Las dos cosas dependen de nosotros. Y tenemos que saber unir las dos cosas. Ese es el trabajo sobre la cogitativa. Para esto, y vamos a tratar de entenderlo mejor, hay que recuperar en la familia algunos espacios que se han perdido o que están especialmente amenazados. Por ejemplo, la mesa y la sobremesa. La mesa familiar y la sobremesa familiar. Las noches de living sin el mayor intruso y ladrón de este tiempo, que es el televisor. Los fines de semana, las vacaciones, los espacios, los momentos donde se comparten con nuestros chicos. Las salidas en familia. El compartir actividades desde muy chiquititos, que ellos estén con nosotros compartiendo y haciendo buenas experiencias. Yendo y viéndonos actuar a nosotros, porque es ahí donde forman y ponen toda la base de estos hábitos. Invitarlos, animarlos a hacer obras de bien, obras de misericordia con nosotros, junto con nosotros. En este compartir, en estos espacios, es donde ellos propiamente incorporan lo que se llama la idiosincrasia de la familia. Por eso normalmente cuando uno ve a un chico sin conocer la familia, sin conocer a los papás, uno puede ver cuál es la idiosincrasia general de la familia. Porque es la que incorporan, es la que ellos realmente maman desde muy chiquitito e incorporan a su inteligencia y a sus conductas. Por eso, estos espacios hay que recuperarlos y este compartir tiene que ser en cantidad y en calidad, es decir, en cantidad, tiempo suficiente de estos espacios. Cuando un chico escucha a su papá y a su mamá conversar sobre un tema, y no hace falta hablar sobre las 5 vías de demostración de la existencia de Dios, y etcétera, etcétera. También se puede hablar de esto, obviamente. Pero uno puede hablar de cualquier otro tema, del trabajo, de una amistad, de lo que le pasó a tal o cual. Puede hablar de las cosas que se hablan cotidianamente, pero el tema está en el modo en que se habla y se trata tal o cual tema. Ese modo es el que ellos incorporan. Es decir, con qué criterio, con qué altura, con qué moral tratamos y hablamos de tal o cual situación. Según cómo evaluemos y pesemos nosotros, papá y mamá, digamos, en esta conversación, y ellos de chiquititos van escuchando y van incorporando ese mismo peso de las cosas. Recuerden al principio que hablamos del relativismo. El relativismo hace exactamente lo contrario. Es decir, cuando yo hablo con mi esposa, digamos, delante de mis hijos, por ejemplo, no sé, del trabajo o de cualquier hecho moral en un modo relativo, es decir, bueno, da lo mismo, más o menos, sí, bueno, pero antes era así, ahora ya no, como decimos. Ya los jóvenes antes sí eran más puros, más responsables, pero ahora ya no tanto, ahora en general estamos relativizando. Y ellos están incorporando ese relativismo, están pesando de la misma manera las cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Por eso, muchas veces cuando preguntan, ¿cómo hago para mi hijo cambiarle esta forma de ver, esta forma de pesar las cosas, o para que incorpore tal o cual visión o tal o cual virtud? El primer consejo, por lo menos mi primer y mi modo de ver las cosas, es, si usted lo quiere cambiar, si quiere cambiar de su hijo, empiece usted mismo practicándolo, mostrándolo, hablando sobre el tema. Y ellos lo van a incorporar, cuando son chiquitos especialmente, ¿no? Entonces, ese modo de juzgar las cosas, esos mismos criterios, modos generales de juzgar las cosas, es el que ellos incorporan. Por eso normalmente los hijos, digo normalmente porque esto no es matemático, incorporan la idiosincrasia de los padres. Un padre que habla del trabajo y habla de un modo negativo, por ejemplo, habla de un modo pesimista y demás, es muy probable que su hijo lo interprete de la misma manera. Cuando tiene una visión optimista en general, no optimista empedernido, pero un optimista más realista, digamos, es probable que ese hijo juzgue de la misma manera las cosas y mire de la misma manera las cosas. Y para el resto de su vida, no hablamos solo en el momento como un hecho aislado. Por eso, cuidar el modo en que se tratan las cosas es crucial y fundamental justamente para que ellos formen estos esquemas mentales de cómo van a ver las cosas y cómo las van a bajar después a la realidad. Por eso, es importantísimo compartir con ellos y hablar y levantar cada vez más el nivel de cómo se tratan y con qué criterios se hablan de las cosas. Uno puede, por ejemplo, si quiere un hijo generoso, puedo hablar de la generosidad, se lo puedo aconsejar, le puedo presentar, pero ahí estoy apuntando a su inteligencia y debo hacerlo. Si no lo hago, no le doy la chance a él de incorporar esa virtud. Pero si solo hago esto,
él solamente va a conocer conceptualmente el tema. ¿Cómo hago para bajarlo a la realidad? Y, por ejemplo, le invito a ser generoso junto conmigo, es decir, a hacer obras de caridad, que me vea ser generoso a mí, en primer lugar. Por ejemplo, hacer obras de caridad con los demás, una obra de misericordia, que me acompañe y lo haga, que lo experimente, que lo guste. Es la forma de bajar eso que es solo una idea, solo un concepto, bajarlo a la realidad. Y después de hacerlo, volver a subirlo a la inteligencia. Y este paso por la cogitativa es lo que le va dando el valor a las cosas. Él va tomando el verdadero valor a las cosas. Por ejemplo, lo vuelvo a subir, vuelvo a interpretar cómo te fue, cómo nos sentimos haciendo esa obra, lo bien que nos fue, cómo se puso contento cuando lo ayudamos con esto, y volvemos a evaluar. Entonces, es experimentar lo que tengo en la inteligencia conceptualmente. Eso es lo que hay que hacer en familia. Por eso hay que recuperar estos espacios. Es muy lindo hablar sobre estas cosas, digamos, pero en realidad es esencial, porque ese es el campo de batalla. Es decir, yo le puedo iluminar la inteligencia, pero si no le doy el campo de acción, le doy la experiencia, no lo bajan a la práctica. Difícilmente lo bajen. Entonces, esto de compartir estos espacios es esencial. Por eso la familia tiene que ser familia, tiene que tener espacios de familia. No es solo criarlos, sino educarlos fundamentalmente es esto. Hay un problema en la familia, ¿cómo lo tratamos? No sé, hay un problema económico, ¿cómo lo tratamos? ¿Nos desesperamos, lo vemos negativamente o confiamos en Dios, confiamos en la providencia, lo ponemos en manos de Dios, rezamos juntos? Porque ese es el modo en que ellos van a aprender cómo tratar sus propios asuntos. O hablamos de la providencia, pero después no lo bajamos a la práctica, ¿no? Es decir, bueno, sí, sí hay un Dios que siempre está, pero bueno, después nos desesperamos, lo vemos todo negativo, todo negro. Bueno, lo importante, más allá del hecho en sí, es que ellos incorporan esos modos, esos modos. Cuando nos ven confiar en Dios y abandonarnos en sus manos, ellos aprenden a hacer lo mismo desde chiquitito. Aprenden a confiar, aprenden que hay un Dios, aprenden que hay un fin, que hay un Dios presente en todas las cosas, y empiezan a confiar. Es decir, empiezan a formar estos hábitos. Y lo que es muy importante es que en ese modo de hablar de las cosas justamente se rompe la posibilidad del relativismo. Es decir, en el modo que nosotros pesamos las cosas como buenas o como malas, es como ellos empiezan a ajustar su moral, empiezan a formar su conciencia moral, empiezan a pesar las cosas, empiezan a no ser víctimas justamente de ese relativismo. Por eso es importante para criar nuestros hijos no solo corregirlo, sino que empecemos a levantar cada vez más el nivel, digamos, el modo en que tratamos las cosas, en que las hablamos y en que las vivimos, las dos cosas. Este es un gran propósito, digamos, que los va a salvar de muchas amenazas del entorno que tenemos. Ahí forman entonces sus esquemas, según cómo tratemos y cómo vivamos todos nuestros asuntos. Es ahí donde realmente se forman. Por eso, aquí hay dos cosas. Primero, promover todos esos espacios familiares, recuperar si no los tenemos, si los tenemos, incrementarlos tanto como posible y redimirlos. Es decir, tenerlos y tenerlos de calidad. Y repito, no hace falta hablar de un gran tema teológico. También, por supuesto que hay que hablar de Dios y hay que hablar de todo lo que hay que hablar. Sino, principalmente está en el modo donde las pequeñas cosas son tratadas. Cómo las tratamos, cómo las pesamos, cómo las medimos, con qué criterio, si las orientamos a Dios o no. Ese modo es lo que se llama la idiosincrasia de la familia y es lo que ellos incorporan. La experiencia aquí, más bien, entonces, es vernos hablar y actuar congruentemente. La experiencia de nuestros hijos tiene que ser esa, vernos cómo actuamos en las cosas. Yo siempre cuento que era muy chiquitito, muy chico, y tengo el recuerdo de mi padre que una vuelta en un comercio le dieron mal el vuelto. Le dieron mal el vuelto, se pagó algo, no recuerdo qué, ni dónde, pero sí recuerdo el hecho en sí, y le dieron mal el vuelto, le dieron plata de más. Y me llamó mucho la atención que la devolviese, pero no porque fuese algo extraño en mi padre, sino porque fue la primera lección que me dio respecto a eso. Entonces le dijo, te confundiste en darme el vuelto y devolvió la plata, ¿no? Y para mí fue una gran lección, porque me enseñó que jamás tenías que quedarte con nada ajeno. O sea, tenías que devolver lo que tenías que hacer. Y el criterio era ese. No era porque, no sé, por cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Bueno, eso de enseñar, predicar y vivir y experimentar las cosas es lo que forma de verdad. Es decir, el plano intelectual y el plano experimental, lo que realmente se vive desde la sensibilidad. Un tercer punto es la salud mental de los hijos. Este es un tema larguísimo, pero voy a mencionar algunas cositas nada más. Son muchos los autores y los estudios que demuestran
que el equilibrio mental de una persona o la salud mental comienza por un sano apego. Y el apego empieza desde la panza. Hay muchos estudios ya desde la panza y desde niñitos que no tienen todavía uso de su inteligencia, no tienen capacidad para interpretar nada. Sin embargo, desde la panza y desde los primeros meses están formando su autoestima. Es decir, la sola sensación, fíjense la importancia de la experiencia, no solo iluminar la inteligencia, sino la experiencia, ¿no? El niñito no tiene capacidad de usar su inteligencia. Sin embargo, esa experiencia, ese sentimiento, ese afecto de sentirse seguro en los brazos de su mamá, eso está formando ya su autoestima, esa primera experiencia. Luego sigue con la aceptación, es decir, con sentirse aceptado en la familia, sigue afianzando esa autoestima y sigue afianzando toda su vida emocional, cuando son afirmados y valorados en la familia. Pero desde su experiencia, no porque yo se lo diga todo el tiempo, sino que ellos experimenten que son valorados y son aceptados en su propio seno familiar. Ahí sigue afirmando, ya de un modo un poquito más intelectual, su autoestima y toda su vida emocional. Y continúa cuando ya se sabe amado, no solo se experimenta, sino se sabe. Es decir, en la medida que el niñito va madurando su inteligencia, empieza a saberse amado. Ya no solo es un sentimiento, una experiencia, sino que ya se sabe amado. Y ahí completa su autoestima. Y es el eje principal. Cuando hay un daño en la autoestima, ya todo lo demás está mal construido sobre su persona, está mal incorporado. Entonces, cuando se termina de formar su inteligencia y forjar su voluntad, si hemos hecho bien todo lo anterior, su vida emocional suele ser una vida equilibrada, si no hay nada en el medio que la tuerce. Pero todo esto se hace en el seno de la familia, no se hace en otro lado. Repito, es el seno de la familia donde ellos incorporan realmente en las bases, porque es su única influencia profunda emocionalmente hablando, y es ahí donde incorporan realmente todo esto. El último punto de este primer punto es la salud espiritual de nuestros hijos. Conviene aquí siempre revisar qué tipo de fe vivimos en la familia. Vivimos, no predicamos, hablamos o pensamos, sino qué tipo de fe vivimos. Solo la de cumplir la misa del domingo, porque así es la fe que probablemente nuestros hijos vayan a vivir. La de rezar alguna oración de memoria, cumpliendo alguna formalidad, porque esa también es la fe. O es una fe de verdad. Es una fe que vivimos en todo momento y que aflora en todo momento, porque buscamos la voluntad de Dios, porque dirigimos las cosas a Dios, porque agradecemos a Dios las cosas buenas y porque pedimos las que nos faltan, porque todo lo ponemos porque confiamos en la providencia, porque lo ponemos. Si es una cosa vivida, muy probablemente ellos incorporen y aprendan a vivir la fe. Por supuesto que siempre la fe es un don de Dios, pero ellos se predisponen a esto y cuando se predisponen, Dios da la gracia. Todo esto se hace en la familia, en el seno de una familia. Es un Dios presente en la familia en todo momento y en toda ocasión, en toda situación. Probablemente ellos incorporen también en su vida a Dios y lo vivan de esta manera. No como un concepto, no como una idea, sino como una realidad. Segundo punto, rezamos en familia cada día, junto con ellos, de una manera natural, espontánea, auténtica, pidiendo todo lo que la familia necesita, porque justamente ellos aprenden ahí a quién tienen que pedirle, cómo tienen que pedirle. Practicamos los sacramentos con ellos o los mandamos porque es bueno para ellos, pero nosotros, porque esa es la mejor manera de desacreditar todo lo de la religión. Entonces, ¿tienen ellos experiencia con la familia de este tipo? Bueno, si la tienen, fantástico, y hay que acrecentarla siempre, y si no las tienen, bueno, es un gran propósito para plantearse con ellos. Que nos vean y nos acompañen a hacer todo este tipo de prácticas, todo este tipo de cosas. La familia debe buscar entonces siempre que hagan buenas experiencias, iluminar su inteligencia, formar su inteligencia, pero que hagan buenas experiencias junto con nosotros. Para eso hace falta el espacio, hace falta estar, hace falta el tiempo. Por eso aquel consejo de la sobremesa, ¿no? Hay un libro entero escrito sobre la sobremesa, la importancia de la sobremesa, ¿no? Y uno diría que capaz que no es tan importante el tema, ¿no? Y hay todo un desarrollo sobre este tema, sobre la importancia de ese espacio, cómo forma la inteligencia, cómo forma todos estos esquemas mentales, todos estos esquemas perceptivos, que los condicionan, digo, para toda la vida, como hemos dicho. Segundo campo de influencia, la escuela. Habría muchísimo más para decir, como se imaginan, cada punto de esto sería una charla distinta, pero bueno, hay una limitante de tiempo. Segundo punto, perdón, la escuela. La escuela ciertamente tenemos una gracia enorme, que ustedes puedan elegir una escuela que comparten los valores
que ustedes quieren para sus hijos, es decir, que nosotros queremos para nuestros hijos. No en todo lugar, no todos tienen la misma suerte, la misma gracia. Hay lugares donde no tienen esta, así que no vamos a mencionar mucho, simplemente la escuela es subsidiaria de la familia y la familia debe favorecer todo lo que la escuela hace, debe complementarse con la escuela, porque justamente es en la escuela donde se terminan de reafirmar lo que en casa queremos hacer, pero también en casa tenemos que reafirmar lo que la escuela le da a nuestros hijos, en ambas direcciones. Entonces la familia debe saber acompañar esa educación que la escuela quiere darle, debe saber afianzar y nunca contradecir. Muchas veces los mismos padres o no favorecemos o ignoramos o incluso desacreditamos, a veces desacreditando a los docentes, desacreditando algunas enseñanzas y demás. Bueno, la familia debe saber acompañar siempre a la escuela. Aparte, si no digo esto, me cortan el micrófono, así que... Tercero, las amistades. Tercera influencia, importantísimo. Las buenas amistades. El valor de la amistad y el valor psicológico que tiene la amistad también se forma en la familia. Según como la familia viva sus vínculos, sus amistades, ellos van a vivir las suyas, muy probablemente. Por eso hay que saber elegir bien, con buenos criterios, aquellos que van a ser influencia para nuestros hijos. Aquellos con quienes compartimos nuestros propios espacios, los papás me refiero, los hijos van a aprender a hacer lo mismo. Por eso hay que elegir las amistades con buenos criterios, amistades que compartan los mismos valores. Y ellos van a aprender exactamente lo mismo, por lo mismo que hemos venido diciendo hasta ahora, porque ahí formamos justamente los esquemas generales educativos de nuestros hijos. Entonces, revisar con qué valores elegimos nuestras propias amistades es importantísimo. Es un ámbito, como sabemos, de entrega al otro. Es decir, eso es una amistad. Una amistad no es otra cosa más que una persona a la cual debo entregarme, debo hacerle el bien y debo vivirlo de esa manera. Y debo enseñarle entonces a mis hijos a vivirlo de esa manera, a elegir bien sus amistades, no perfectas, simplemente a vivirlas bien. No existe la amistad perfecta porque no existe la persona perfecta. O sea, si buscamos amistades perfectas o les exigimos amistades perfectas, seguramente no las van a encontrar. Ahora, si le enseñamos a vivirlas bien las amistades, él va a ser una buena influencia para su amigo y su amigo para él. Entonces, muchas veces lo que hay que enseñarles es a ser protagonistas de esa buena amistad. Que sepan enseñar y divertirse sanamente junto con el amigo. Muchas veces cuando el amigo, por supuesto, si es en materia grave, hay que influir para cortar con esa amistad. Pero si no es materia grave y nuestro hijo tiene la capacidad de no dejarse influir negativamente, un gran consejo es ayudarlos a hacerse cargo del amigo. Por ejemplo, que sea cuando son chiquititos, ¿no? Tiene un amigo, no sé, que es mentiroso, por decirlo así, ¿no? Yo puedo hacer dos cosas. Puedo cortar esa amistad y lo voy a dejar sin amigo, porque algún defecto voy a encontrar siempre en un amigo. O puedo ayudarlo a él a hacerse cargo del amigo, a corregirlo, a ayudarlo a no ser mentiroso. Y entonces estoy haciendo dos cosas buenas. Una, haciéndole un bien al amigo, porque si mi hijo es protagonista de la ayuda al cambio en esta actitud, es un bien para el amigo, pero segundo, lo estoy haciendo a él bueno de verdad, le estoy enseñando a él a no mentir, ¿no? Y a veces más eficiente que cuando le corrijo sus propias mentiras, cuando se hace cargo del otro. Ahí aprenden a hacer el bien también, a usar bien de las amistades. Lo puedo ayudar incluso a insertarse en buenos grupos formativos, en los grupos del colegio, porque ahí es donde nosotros hacemos nuestras propias con los otros adultos, pero ellos también forman sus amistades. ¿Y cuántos testimonios tenemos de chicos que una amistad los salvó de tantas cosas? Por eso es hiperpreventivo ayudar a trabajar la amistad de nuestros hijos, las buenas amistades, promover eso, ¿no? Y cuando no se junta con familias buenas de los mismos valores, ellos van formando con los hijos de los otros matrimonios, van formando esas amistades. Y todo ese círculo los previene justamente de tantos riesgos de esto que venimos hablando. Por eso es muy preventivo que ellos logren hacer buenas amistades, que nosotros les generemos espacios donde ellos puedan elegir sus amistades. No se las podemos imponer, porque la amistad es algo muy subjetivo también, digamos, ¿no? Ellos eligen y tienen afinidad con unos y con otros no, pero nosotros tenemos que generar esos espacios donde ellos puedan tener esa oportunidad de tener buenas amistades. Esto es muy preventivo, muy preventivo. ¿Cuántos testimonios hay para un lado y para el otro? Es decir, cuántos que una amistad los torció y cuántos que una amistad los previno de tantas cosas negativas. Los dos últimos puntos, los uno un poquito para no hacerlo bien cortito, los medios de comunicación, las redes sociales, las pantallas en general, y el último, la calle. Obviamente,
de los medios de comunicación han tenido otras charlas, han tenido varias charlas, supongo, y es un tema larguísimo, pero simplemente saber que en estos dos ambientes no se trata solo de prohibir. Es decir, yo puedo prohibirle a mi hijo usar el celular, puedo prohibirle las pantallas, y está muy bien si lo tienen que hacer, obviamente. Puedo prohibirle callejear, y debo hacerlo muchas veces, pero si no tengo una propuesta para que ellos reemplacen eso por algo bueno, probablemente van a terminar cayendo en lo mismo. Entonces no se trata solo de prohibir, eso es ir detrás. Lo preventivo es ir delante, es proponerle cosas buenas. Si yo les lleno el tiempo, o por lo menos gran parte del tiempo libre que tienen ellos con cosas buenas, por ejemplo un deporte, por ejemplo un hobby, es decir, nosotros tenemos que conocer mucho a nuestros hijos, sus preferencias, sus habilidades, sus capacidades, sus gustos, para poder proponerle llevarlo a cosas buenas. Un instrumento, tocar un instrumento, aprender música, es decir, tantísimas cosas buenas. Un club, ¿no? Si yo no tengo una propuesta, ellos, la misma pereza, el mismo tiempo libre, que no tiene ocupación, no es como nuestro tiempo. Nuestro tiempo, cuando teníamos tiempo libre, buscábamos dos palitos y hacíamos algo para entretenernos. Ahora no, los chicos no saben, no tienen esa creatividad y entonces terminan cayendo en la pantalla, terminan cayendo en todas estas cosas. Por eso la pereza tenemos que tratar de, o el tiempo libre, las dos cosas, tenemos que tratar de evitarlo. Y eso es lo más preventivo que podemos hacer. Es la mejor forma de prevenir el caer en esas cosas y el andar callejeando. Bien, entonces la prevención siempre es ir adelante, tener propuestas, estar presente, tener propuestas para nuestros hijos, que no sean ellos los que tienen que salir a ver cómo se van a divertir, cómo van a ocupar ese tiempo, sino que nosotros podamos hacer, sobre todo cuando son chiquitos, cuando son muy chiquititos. ¿Cuántos testimonios de jóvenes y adultos hay que un deporte, simplemente un deporte, los previno de tantos vicios? Los previno de la droga, por ejemplo, ¿no? O un instrumento musical los salvó de la calle, de un vicio, de la pereza venenosa que los lleva a cualquier tipo de vicios. Por eso tenemos que ser creativos. Papá y mamá tienen que hablar sobre las cosas que pueden proponerle a sus hijos. Algunas son en familia, otras son, como digo, cosas de afuera, como un club, un deporte, etcétera, etcétera. Por eso siempre propuestas para los hijos. Siempre pensar en qué le proponemos a nuestros hijos, además de compartir con ellos. Actividades en familia, actividades lúdicas, formativas. Ojalá también tengan la oportunidad de hacer un apostolado junto con los hijos. Cuando uno siembra esas cosas, los aleja de las cosas malas. Hacer una obra de misericordia, una obra de caridad, es la mejor forma, pero conmigo, que Él me vea y disfrute junto conmigo hacer eso. El propósito entonces tiene que ser encauzarlos en actividades sanas y formativas, donde inviertan su tiempo, su talento, sus capacidades, sus energías, su pensamiento. Por eso hay que ser creativo. Simplemente para ir terminando, 3 puntitos. Primero, mucha paciencia y perseverancia en el intento de esto. Muchas veces los papás abandonamos antes de tiempo la obra y no tenemos derecho a abandonarla nunca. Nunca podemos soltarle la mano a un hijo, ni chico ni adolescente. Muchas veces escuchamos papás, sobre todo con los adolescentes, que se cansan, hacen un intento, dos, tres, un tiempo y le sueltan la mano. Decía, no, no hay caso, no va a agarrar viaje nunca más. Es la mejor forma de darle espacio a todo lo malo, a todo lo de afuera. Es decir, cuando yo retrocedo, avanza lo de afuera, avanza ese gran monstruo que hablamos al principio. Por lo tanto, a un hijo jamás hay que soltarle la mano. Es decir, jamás hay que abandonarlo, emocionalmente hablando. Siempre hay que tenerle paciencia y perseverar en el intento. Tarde o temprano pasarán dos cosas. O ellos aflojarán o Dios premiará nuestro esfuerzo. O ambas cosas a la vez. Segundo, no busquen ni esperen recetas extraordinarias para educar mejor a sus hijos. Es decir, a uno nos pasa también, está la tentación cuando uno va a preparar una charla de buscar cosas más complejas, cosas más difíciles, que suenen más bonito, que suenen más difícil. Y hay un montón de escritos, uno ve las universidades, digamos, de estos temas, y hay un montón de abstracts, de papers y demás, escritos de una manera muy universitaria, y hay cosas muy interesantes, ciertamente, pero todo esto es lo básico. Es decir, si nosotros no hacemos todo esto, todo lo demás es muy difícil de lograr. Entonces, no busquen ni esperen recetas extraordinarias, simplemente empiecen por lo básico. Ciertamente ustedes no es que tienen que empezar, pero digo, refuercen todo lo básico, es decir, el compartir con ellos. Cuando un adolescente es difícil, la mejor forma de domarlo
es ganándole el corazón. Y ahí tenemos que poner nuestra energía. ¿Cómo hacemos para compartir más afectivamente con ellos? Y desde ahí nosotros podemos formar todo lo demás, formarlos espiritualmente, formarlos intelectualmente, porque justamente cuando uno gana el corazón, ellos abren no solo su oreja, sino especialmente su corazón. Si no, nos cierran y lo único que nos permiten es domesticarlos, pero no van a convencerse de lo que nosotros les decimos. Tercero y último, todo sin dejar de hacer todo lo demás. Siempre consagrar a nuestros hijos al Sagrado Corazón, como es la fiesta de hoy, y al Inmaculado Corazón de María. Nunca ellos los abandonarán si nosotros los ponemos en su corazón. En marzo de este año estuvo Amparo Medina aquí en San Rafael, y hablando con ella, nos decía cómo nos contaba su historia, que la mayoría la conocerán, digamos, pero ella decía que ella se dio este milagro, digamos, de su conversión y la Virgen le permitió esto de su conversión y demás gracias a su abuelito, porque su abuelo era el único católico en su familia, el único, ni siquiera su abuelita, y sus padres menos, y ella tampoco. Obviamente ella perseguía incluso a la Virgen, digamos, ¿no? a la iglesia. Bueno, su abuelito todos los años alquilaba un colectivo, invitaba a sus hijos y a sus nietos, los llevaba todos a algún santuario mariano y los consagraba todos, ¿no? El viejito los consagraba todos. Y ella iba porque iba por diversión por sus primos, pero no porque quisiera ir a consagrarse a la Virgen, digamos, ¿no? Cuando ella tiene la visión mística, ella ve a la Virgen, por supuesto. Además de eso, ve, como que no lo cuenta en su testimonio general, pero después lo contó en privado, ella ve cada uno de sus pecados de su vida, como taladraba distintos clavos, de distintos tipos de golpes en los clavos de Jesucristo, ¿no? Como sus pecados iban clavándolo. Y entre esas cosas ve a los pies de la Virgen un viejito, un anciano arrodillado. Era su abuelo, ¿no? Era su abuelo que seguía suplicando en el cielo por ella, por su nieta, ¿no? Entonces ella dice que se convierte gracias a la oración y a la consagración al Inmaculado Corazón de su abuelo, o sea, su abuelo referido a ella, digamos, ¿no? Por eso ella decía, cuando le perteneces a la Virgen, le perteneces. O sea, cuando alguien le pertenece a la Virgen, ella reclama tarde o temprano la propiedad de ese corazón, de ese alma. Cuando le perteneces, decía ella, ¿no? Entonces, como ella, a pesar de que la había perseguido y que obviamente no hizo nada para convertirse, sin embargo, la Virgen, de una manera u otra, la convirtió, ¿no? La tocó. Entonces, nunca podemos dejar de consagrar a nuestros hijos al Sagrado Corazón y al Inmaculado Corazón. Si hacemos todo lo demás y no hacemos esto, probablemente también van a andar bien, llegar al cielo y demás, pero es el camino más seguro para no perderse justamente en un entorno tan enfermo. Nada más. Muchas gracias.